El marido lleva a su amante a la fiesta de premiación de su trabajo, pero no sabía que una foto. El ambiente estaba impregnado de un aire de grandeza y elegancia. Alejandro, un hombre de 42 años, llevaba un traje impecable que reflejaba su estatus como uno de los ejecutivos más admirados de la empresa. La fiesta de premiación era el evento del año, una noche para brillar. Pero él no estaba allí por su esposa, Sofía, quien se encontraba de viaje visitando a su familia. En su lugar, Natalia, su amante, caminaba a su lado con un vestido rojo deslumbrante que llamaba la atención de todos. Alejandro intentaba mantener la compostura, pero el peso de su doble vida comenzaba a hacer mella en él. Natalia, con una sonrisa que destilaba confianza, se inclinó hacia él y dijo en voz baja: «Vamos, querido, relájate. Esta noche es nuestra». Alejandro respondió con un murmullo apenas audible: «Natalia, debemos ser discretos. No podemos permitirnos errores». Pero ella, lejos de sentirse disuadida, tomó su móvil y se sacó una selfie con él. «Nadie sospechará de nada», dijo con aire despreocupado, como si el peligro de ser descubiertos fuera un juego emocionante. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda, pero no pudo detenerla. Las luces brillaban sobre ellos mientras Natalia se paseaba entre los invitados, dejando un rastro de miradas intrigadas a su paso. La elegancia de la noche no lograba opacar el creciente malestar de Alejandro, quien sentía que cada risa a su alrededor era una sentencia sobre su vida secreta. «Natalia, por favor, ten cuidado», le susurró mientras ella charlaba animadamente con uno de sus colegas. Pero Natalia no parecía preocupada. «Alejandro, siempre vives con miedo. Tal vez deberías preguntarte si esta es la vida que quieres», respondió con franqueza, dejando a Alejandro en silencio. En medio de la algarabía, Alejandro recibió un reconocimiento por su desempeño. Subió al escenario con Natalia observándolo desde la multitud. Desde afuera, él encarnaba la imagen del éxito, un esposo ejemplar, un profesional impecable, el hombre que todos admiraban. Pero la verdad se tambaleaba bajo una fina capa de apariencias. Mientras sostenía el trofeo, un pensamiento oscuro cruzó su mente: ¿cuánto tiempo podría sostener esta farsa antes de que todo se desmoronara? Cuando regresó a su asiento, Natalia, con un guiño travieso, dijo: «Deberías brindar por nosotros. Esta es nuestra victoria también». Alejandro la miró fijamente, sintiendo un nudo en el estómago. «No conviertas esto en algo más grande de lo que ya es», respondió con un tono que intentaba ocultar su creciente ansiedad. Pero Natalia simplemente levantó su copa, como si nada pudiera detener su espíritu audaz. En un rincón del salón, un compañero de trabajo tomó una fotografía casual donde Alejandro y Natalia aparecían juntos, conversando cómplices. Era un gesto inocente, pero cargado de implicaciones para quienes sabían mirar más allá. Mientras Alejandro intentaba concentrarse en las conversaciones triviales con otros colegas, Natalia compartía pequeños detalles de su vida con una familiaridad que preocupaba cada vez más a él. Al final de la noche, mientras se despedían de algunos invitados, Natalia tomó de nuevo su teléfono para inmortalizar el momento con otra selfie. «Es la última, lo prometo», dijo con una risa juguetona, mientras Alejandro fingía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En su mente, ya calculaba los posibles daños de su imprudencia, pero no encontraba el valor para detenerla. La noche perfecta había comenzado a mostrar grietas que ni las luces más brillantes podían ocultar. De regreso a casa, Alejandro trató de razonar con Natalia. «No entiendes lo que estás haciendo, ¿verdad? Esto podría arruinarme», le dijo con un tono que mezclaba desesperación y enojo. Natalia, por su parte, simplemente lo miró y respondió: «Tal vez lo que te arruina es no ser honesto contigo mismo, Alejandro». Esa frase resonó en su mente mientras el eco de la puerta cerrándose tras ella llenaba la habitación. Alejandro se quedó solo, mirando su reflejo en el cristal de la ventana, preguntándose si esa noche había sido el principio del fin. La notificación en el móvil de Sofía llegó como un susurro en medio del bullicio de la casa familiar. Estaba sentada en el sofá junto a su hermana, disfrutando de una tranquila noche de risas y recuerdos. Pero al abrir la aplicación de redes sociales, el aire pareció escaparse de sus pulmones. Allí estaba Alejandro, su esposo, en una foto pública publicada por el perfil oficial de su empresa. A simple vista, podía parecer inofensivo, él, sonriente, con una mujer atractiva que lo miraba como si el resto del mundo no existiera. Como pudo, pensó, sintiendo como la sangre le hervía. Sofía, de 39 años, era una mujer que siempre había confiado en su instinto.
En esa foto había algo que no podía ignorar, la cercanía de Alejandro con esa mujer, su lenguaje corporal, la expresión en su rostro. Todo apuntaba a algo que ella se había negado a aceptar por mucho tiempo. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó su hermana, notando el cambio en su expresión. Pero Sofía no respondió de inmediato, su mente estaba demasiado ocupada reconstruyendo cada momento en el que había ignorado las señales. «Mira esto», dijo finalmente, extendiendo el teléfono hacia su hermana. La reacción fue inmediata, «¿Es él y esa no es su compañera de trabajo?». La voz de su hermana reflejaba tanto sorpresa como indignación. «No es su compañera de trabajo. Es alguien más», respondió Sofía, con una mezcla de amargura y certeza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. La sensación de traición empezaba a calar profundo, como una llaga que se abría cada vez más. Mientras su hermana intentaba consolarla, Sofía se levantó de golpe. «No puedo quedarme aquí como si nada estuviera pasando», dijo con determinación. Sacó su maleta y empezó a empacar sus cosas. Cada prenda que metía en la maleta era como un ladrillo que construía un muro entre ella y la vida que había conocido. Su hermana intentó disuadirla. «¿No crees que deberías hablar con él primero?». Pero Sofía estaba decidida. «No necesito escuchar excusas. Lo que vi es suficiente». En el camino de regreso a casa, las imágenes de la foto se repetían una y otra vez en su mente. La cercanía de Alejandro con esa mujer, la forma en que sonreía, la sensación de que ella había sido la última en enterarse de algo que todos ya sabían. Sofía se aferraba al volante, luchando contra las lágrimas que amenazaban con nublar su vista. «No voy a llorar», se repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran contener el torrente de emociones. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. Las luces apagadas, las habitaciones vacías. El olor familiar que solía reconfortarla ahora le resultaba sofocante. Sofía dejó caer su maleta al suelo y sacó su teléfono. Abrió la foto de nuevo y la observó detenidamente, como si pudiera encontrar una explicación que hiciera todo más fácil de aceptar. Pero no había explicaciones. Solo había una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. «Alejandro», dijo en voz baja, como si estuviera practicando para enfrentarlo. Tomó aire profundamente y marcó su número. El tono de llamada parecía eterno. Cuando él finalmente contestó, su voz sonó tranquila, como si nada hubiera cambiado. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?». Pero ella no estaba para formalidades. «Alejandro, ¿quieres explicarme qué estabas haciendo con esa mujer?». Su voz era firme, pero cargada de una emoción contenida que no podía ocultar. Alejandro intentó justificarse. «No es lo que parece, Sofía. Es solo una colega, estás sacando conclusiones precipitadas». Pero Sofía no estaba dispuesta a escuchar excusas. ¿Conclusiones precipitadas? «Alejandro, todo el mundo puede verlo, no hay nada más claro que esa foto». La conversación terminó con un silencio pesado, un abismo que se abría entre ellos. Sofía colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá, con la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. El murmullo de los empleados llenaba los pasillos del edificio corporativo como un eco persistente. La fotografía publicada en el perfil oficial de la empresa había causado más revuelo del que Alejandro podría haber imaginado. Algunos la veían como un simple gesto casual entre colegas, pero otros, más perspicaces, habían notado la intención detrás de esas miradas cómplices. Alejandro, un hombre que había construido su reputación como un modelo de profesionalismo, sentía ahora que cada paso suyo en el lugar de trabajo era escrutado con lupa. ¿Vieron la foto? No es su esposa, ¿cierto?, se escuchaba en los rincones. Mientras Alejandro se dirigía a su oficina, su asistente intentó advertirlo. «Señor, creo que debería saber que hay mucha especulación en el equipo», dijo con tono preocupado. Alejandro, con el ceño fruncido, respondió: «Deja que especulen. Mi trabajo habla por mí». Pero dentro de él, una ola de inquietud comenzaba a crecer. Sabía que la situación podía escaparse de su control, y Natalia, lejos de intentar calmar las aguas, parecía disfrutar del caos. En la sala de descanso, dos empleados intercambiaban opiniones. «Siempre lo vimos como un hombre perfecto, ¿no? Pero parece que tiene sus secretos», comentó uno.
Tal vez sea un recordatorio de que nadie es tan intachable como parece, respondió el otro, mientras ambos trataban de contener risas que no eran del todo amigables. Alejandro, al pasar cerca, escuchó parte de la conversación y no pudo evitar enfrentarlos. ¿Hay algo que quieran decirme directamente?, preguntó con frialdad. El silencio que siguió fue tan incómodo como revelador. Mientras tanto, Natalia se paseaba por los corredores, saludando a todos con una sonrisa radiante. Natalia, ¿no crees que deberías mantener un perfil bajo?, le reclamó Alejandro en un momento a solas. Ella, sin perder su actitud despreocupada, respondió: Alejandro, si estás tan preocupado por lo que dicen, tal vez deberías preguntarte por qué les importa tanto. Esa respuesta, aunque cargada de sarcasmo, lo dejó sin palabras. Natalia era una fuerza que él no podía controlar. Mientras la tensión aumentaba, Alejandro recibió un correo de recursos humanos solicitándole una reunión urgente. En la sala de conferencias, su jefe lo esperaba con una expresión seria. Alejandro, respeto mucho tu trabajo, pero esta situación está afectando la imagen de la empresa. Necesito que aclares lo que está pasando, dijo con un tono firme. Alejandro intentó calmarlo. Esto no es más que un malentendido. Todo está bajo control, aseguró. Pero la expresión de su jefe dejaba claro que sus palabras no bastaban. En paralelo, Sofía ya había tomado su decisión. Había reservado un vuelo y no pensaba avisar a Alejandro. Es hora de enfrentarlo cara a cara, pensó mientras cerraba su maleta. Cada acción suya estaba impulsada por una mezcla de rabia y tristeza, pero también por la necesidad de saber la verdad sin intermediarios. En el fondo, deseaba que todo fuera un malentendido, pero el instinto le decía que no había vuelta atrás. Cuando Alejandro regresó a su oficina, encontró a Natalia sentada en su silla, revisando unos papeles. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando contener su molestia. Ella lo miró con desdén. Solo quería ver cómo manejas las cosas cuando todo se tambalea, respondió con una sonrisa enigmática. Alejandro sintió como la frustración lo invadía. Natalia, esto no es un juego. Podría costarme todo. Pero ella simplemente se encogió de hombros, dejando claro que no compartía sus preocupaciones. El día terminó con Alejandro en su despacho, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se encendían. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Los rumores, la presión en el trabajo y la inminente llegada de Sofía eran una combinación explosiva. En el fondo, Alejandro se preguntaba si algún día podría recuperar el control de su vida o si estaba destinado a ver cómo todo se desmoronaba frente a sus ojos. La puerta de la casa se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que parecía anunciar el torbellino que estaba por venir. Sofía, con el rostro endurecido y los ojos fijos en Alejandro, dejó caer su maleta al suelo sin decir una palabra. Alejandro, quien revisaba unos documentos en la sala, levantó la vista y sintió como el tiempo se detenía por un instante. Sofía, no esperaba verte tan pronto, dijo con un tono que intentaba ser casual, pero que delataba su incomodidad. Ella no respondió de inmediato, su mirada decía todo lo que sus palabras aún no habían pronunciado. No esperabas verme, replicó finalmente, su voz cargada de ironía. Supongo que pensabas que nunca me enteraría, ¿verdad? Pero aquí estoy, Alejandro, y quiero escucharlo de tu boca. Alejandro intentó mantener la compostura. Sofía, no hagas conclusiones apresuradas. Podemos hablar de esto con calma. Pero ella no estaba dispuesta a permitirle ese lujo. ¿Hablar con calma? Alejandro, he visto las fotos. Todo el mundo las ha visto, ¿qué más necesito saber? La tensión en la habitación era palpable, casi sofocante. Alejandro trató de acercarse a Sofía, pero ella dio un paso atrás. No te acerques, advirtió, levantando una mano como si quisiera detener no solo su avance, sino también sus palabras. He pasado años creyendo en ti, defendiendo tu integridad ante los demás. Y ahora, me doy cuenta de que fui la última en ver lo que todos ya sabían. Cada palabra suya era como una daga que perforaba las defensas de Alejandro. Sofía, lo siento. Cometí un error, pero eso no cambia lo que siento por ti, dijo Alejandro, intentando suavizar la situación. Pero ella rió amargamente, una risa que estaba muy lejos de la felicidad. ¿Lo sientes? Claro que lo sientes, Alejandro. Pero no por lo que me hiciste, sino porque te descubrieron. Es tu orgullo el que está herido, no tu corazón. Su respuesta lo dejó sin palabras, atrapado entre su culpabilidad y su desesperación por arreglar lo irreparable.
En ese momento, el sonido de un mensaje en el móvil de Alejandro interrumpió la discusión. Sofía, con un movimiento rápido, tomó el dispositivo antes de que él pudiera reaccionar. Leyó el mensaje en silencio y luego lo lanzó sobre la mesa. Natalia, claro, porque no me sorprende, dijo con una mezcla de rabia y resignación. Alejandro intentó justificarse, pero ella lo interrumpió. No quiero escuchar tus excusas. Solo quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un peso que parecía aplastar a ambos. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener su atención en los ojos de Sofía. No importa, dijo ella finalmente. Lo que importa es que ya no puedo seguir siendo parte de esto. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de dolor que Alejandro no pudo ignorar. Era el dolor de alguien que había amado profundamente y que ahora debía enfrentar la traición. Alejandro trató de aferrarse a cualquier esperanza. Sofía, por favor, no tomes decisiones precipitadas. Podemos superar esto. Podemos empezar de nuevo. Pero ella negó con la cabeza, como si estuviera rechazando no solo sus palabras, sino también el futuro que él trataba de ofrecerle. No se trata de empezar de nuevo, Alejandro. Se trata de terminar con una mentira que ha durado demasiado. Sofía tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Alejandro dio un paso hacia ella, pero no encontró las palabras para detenerla. En el umbral, ella se detuvo un instante y lo miró por última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Alejandro. Porque lo has perdido todo. Con esas palabras, salió de la casa, dejando a Alejandro en un silencio que parecía gritar todo lo que no se había dicho. Él se dejó caer en el sofá, mirando fijamente el lugar donde Sofía había estado de pie, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. El eco de los rumores corría por la oficina como un incendio que nadie podía detener. Alejandro, quien siempre había sido admirado por su profesionalismo y su porte impecable, sentía que su reputación se desmoronaba frente a sus ojos. Las miradas furtivas, los susurros y las risas disimuladas llenaban el aire, convirtiendo cada paso que daba en un recordatorio de su caída. En cada conversación en los pasillos, en cada pausa para el café, su nombre era mencionado con una mezcla de incredulidad y desprecio. En su despacho, Alejandro revisaba los últimos informes mientras intentaba ignorar el creciente ruido a su alrededor. Pero cuando su jefe, un hombre serio y poco dado a rodeos, entró sin anunciarse, supo que el problema había alcanzado un punto crítico. Alejandro, cierra la puerta. Tenemos que hablar, dijo con un tono que no admitía objeciones. Alejandro obedeció y se sentó frente a él, intentando mantener la calma. Sé que tu vida personal no es asunto de la empresa, pero esta situación está afectando la imagen del equipo. Necesito que lo resuelvas, y pronto. Alejandro trató de defenderse. Esto no es más que un malentendido. Estoy trabajando para aclarar las cosas, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero su jefe no estaba convencido. Espero que así sea. Porque la confianza que todos tienen en ti también está en juego, Alejandro. Con esas palabras, lo dejó solo, enfrentando la cruda realidad de que su carrera estaba tambaleando tanto como su matrimonio. Mientras tanto, Natalia, lejos de mantenerse al margen, continuaba con su actitud despreocupada. Se paseaba por los corredores de la oficina como si nada hubiera pasado, saludando a todos con su característica sonrisa seductora. Para ella, la atención era un combustible que la mantenía en marcha. Alejandro, incapaz de contener su frustración, la confrontó en un rincón poco transitado. Natalia, ¿no puedes ser un poco más discreta? Esto no es un juego. Pero ella, con una risa ligera, respondió, para mí, Alejandro, todo es un juego. Tal vez deberías aprender a disfrutarlo. Las palabras de Natalia solo aumentaron el peso sobre los hombros de Alejandro. Mientras ella disfrutaba del caos, él luchaba por mantener una apariencia de control. Sin embargo, todo se vino abajo cuando uno de sus colegas, visiblemente molesto, lo enfrentó en la sala de reuniones. Alejandro, siempre te vimos como un ejemplo a seguir, ¿en qué momento te convertiste en alguien tan distinto? La pregunta, aunque hecha en voz baja, resonó en su mente como un eco implacable. Alejandro intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Mientras tanto, Sofía, quien había regresado a casa después de su confrontación con Alejandro, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. En el silencio de su habitación, repasaba cada momento de su matrimonio, buscando señales que había ignorado.
Finalmente, decidió dar un paso adelante y contactó a un abogado para comenzar los trámites del divorcio. Es hora de cerrar este capítulo y empezar de nuevo, se dijo a sí misma, aunque su corazón seguía cargado de dolor. De vuelta en la oficina, Alejandro recibió una notificación que lo dejó paralizado. La junta directiva quería una reunión para discutir su desempeño y su impacto en la empresa. Era el golpe final que había temido desde que comenzaron los rumores. Al llegar a la sala de juntas, sintió que todas las miradas estaban sobre él. Los cuestionamientos comenzaron, cada uno más incisivo que el anterior. Alejandro intentó defenderse, pero cada palabra suya parecía hundirlo más. La reunión terminó con un ultimátum claro: si no lograba reparar su imagen y restaurar la confianza del equipo, su futuro en la empresa estaría en peligro. Alejandro salió de la sala con el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que todos lo miraban, juzgándolo, y supo que su farsa había llegado al punto de quiebre. Ahora, lo único que podía hacer era enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque eso significara perder todo lo que había construido. El aire en la oficina era tenso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Alejandro, con su semblante pálido y el peso del mundo sobre sus hombros, intentaba mantener la compostura mientras revisaba unos informes. No sospechaba que el verdadero huracán se acercaba a toda velocidad. Cuando el sonido de los tacones de Sofía resonó en los pasillos, varios empleados levantaron la vista con curiosidad y alarma. Ella estaba allí, en el corazón del lugar donde Alejandro había construido su reputación, lista para enfrentarlo. Sofía entró en la sala de reuniones sin pedir permiso, atrayendo todas las miradas. Alejandro levantó la vista, sorprendido y petrificado al verla. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando sonar tranquilo, pero su voz traicionaba el pánico que sentía. Ella no perdió el tiempo con rodeos. «Estoy aquí para escuchar lo que no tuviste el valor de decirme en casa», respondió, su tono afilado como un cuchillo. Los murmullos entre los empleados no se hicieron esperar. Algunos se acercaron discretamente para observar lo que ocurría, otros, más prudentes, se quedaron en sus escritorios, pero no podían evitar escuchar cada palabra. Alejandro intentó calmar la situación. «Podemos hablar en privado». «Esto no es necesario», dijo, levantándose de su asiento. Pero Sofía estaba decidida. «No, Alejandro. Esto es necesario. Si decidiste exhibir nuestra vida privada al mundo, yo también puedo hacerlo aquí». Natalia, quien hasta ese momento había permanecido en segundo plano, apareció en la puerta de la sala. Su entrada fue como añadir combustible al fuego. Sofía la miró fijamente, con una mezcla de desprecio y determinación. «Así que tú eres Natalia», dijo, cruzándose de brazos. «La mujer por la que mi esposo decidió arruinar nuestra familia». Natalia sonrió, pero era una sonrisa nerviosa, muy diferente de la confianza habitual que solía proyectar. «Sofía, esto no es lo que piensas», intentó decir, pero fue interrumpida. «No me expliques nada», cortó Sofía, su voz firme. «No estoy aquí por ti. Estoy aquí por Alejandro, el hombre que prometió ser mi compañero, mi apoyo, y que decidió traicionar todo lo que construimos juntos». Cada palabra suya resonaba como un eco en las paredes, dejando a Alejandro sin saber cómo responder. «Sofía, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es», dijo Alejandro, tratando de recuperar algo de control. Pero Sofía no se dejó intimidar. «¿Difícil? Alejandro, no tienes idea de lo que es difícil. Difícil es criar a nuestros hijos mientras tú estás aquí, construyendo una mentira. Difícil es descubrir que todo lo que defendí sobre ti era solo una fachada». Sus palabras eran como golpes que Alejandro no podía esquivar. El silencio se hizo en la sala. Ninguno de los presentes se atrevía a intervenir. Finalmente, Sofía tomó aire y añadió: «Te doy algo que tú no me diste, la verdad. Estoy aquí para decirte que esto se terminó. No hay nada que puedas hacer o decir que cambie lo que has destruido». Alejandro intentó hablar, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «No, Alejandro. Esto no es una conversación. Es una declaración. Y mi declaración es que me voy, con la cabeza en alto, porque no pienso cargar con el peso de tus errores». Con esas palabras, Sofía dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Alejandro rodeado por el silencio y las miradas inquisitivas de sus colegas. Natalia intentó acercarse a él, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndola. «No. Déjame», dijo en voz baja, antes de hundirse en su asiento, con la cabeza entre las manos.
Era el final de su fachada, y lo sabía. Todo lo que había construido, tanto en su vida personal como profesional, se desmoronaba a su alrededor, y lo único que le quedaba era enfrentar las ruinas. La oficina, que una vez había sido el refugio de Alejandro, ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían cerrarse lentamente sobre él mientras intentaba en vano concentrarse en el trabajo. Las palabras de Sofía aún resonaban en su mente, cada una de ellas una punzada que perforaba su orgullo y su corazón. Afuera, los murmullos y las miradas continuaban. Ya no era el modelo de éxito que todos admiraban, ahora era el hombre que había caído desde lo más alto, y todos parecían disfrutar del espectáculo. Sentado en su silla, con la cabeza entre las manos, Alejandro repasaba los últimos días como si fueran escenas de una película que se repetían sin cesar. Cada decisión, cada mentira, cada momento en que eligió el camino equivocado. Había perdido a Sofía, a la mujer que había sido su roca, y con ella, la estabilidad que daba sentido a su vida. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. En medio de su tormento interno, Natalia apareció en la puerta de su oficina. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono que intentaba ser amable, pero que no ocultaba del todo su incomodidad. Alejandro levantó la vista y la miró con una mezcla de cansancio y reproche. ¿Qué quieres, Natalia?, dijo, su voz más dura de lo que había planeado. Ella dio un paso hacia adentro, pero mantuvo la distancia. Solo quería saber cómo estás. Esto no es fácil para ninguno de los dos. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Difícil para ti? Natalia, tú puedes irte de aquí y seguir con tu vida como si nada. Yo, en cambio, tengo que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones todos los días. Natalia intentó defenderse. No es justo que me culpes por todo esto. Tú también tomaste tus decisiones, Alejandro. Pero él no estaba de humor para discutir. Por favor, déjame solo. Cuando Natalia salió, dejando un silencio aún más pesado detrás de ella, Alejandro sintió que el peso de la soledad caía sobre él. Había construido su vida alrededor de una imagen, una fachada que ahora se había desmoronado, dejando al descubierto todas sus imperfecciones. Las noches se habían convertido en su peor enemigo, cada minuto de oscuridad traía consigo los recuerdos de lo que había perdido. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Todo lo que hacía era preguntarse si había alguna forma de redimirse. En un intento desesperado por encontrar respuestas, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Sofía. El tono de llamada pareció durar una eternidad antes de que ella contestara. ¿Qué quieres, Alejandro?, dijo con un tono frío que le heló el alma. Solo quiero hablar, Sofía. No puedo soportar esto más, respondió él, su voz cargada de emoción. Pero ella no estaba dispuesta a ceder. No hay nada más que decir. Tú tomaste tus decisiones, y ahora tienes que vivir con ellas. Alejandro pasó el resto de la noche en su oficina, con la botella de whisky que había guardado para celebraciones especiales ahora casi vacía sobre su escritorio. Miraba el reflejo de su rostro cansado en la ventana, preguntándose si alguna vez podría recuperar algo de lo que había perdido. ¿Vale la pena seguir adelante?, pensó, una pregunta que lo llenó de un miedo que nunca antes había sentido. En los días siguientes, Alejandro comenzó a ausentarse de las reuniones importantes y a delegar responsabilidades que antes habría asumido con orgullo. Sus colegas notaron el cambio, pero nadie se atrevió a confrontarlo directamente. La chispa que lo había definido parecía haberse apagado, y en su lugar quedaba un hombre roto, atrapado en las consecuencias de sus propios actos. Mientras las horas se convertían en días, Alejandro sabía que debía tomar una decisión. Podía continuar hundiéndose en su desesperación o encontrar una forma de enfrentar sus errores y reconstruir lo que quedaba de su vida. Pero en ese momento, atrapado en la oscuridad de su propia mente, la segunda opción parecía casi inalcanzable. La vida de Sofía había cambiado drásticamente desde el día en que dejó atrás a Alejandro. Al principio, el dolor y la incertidumbre la acompañaban a cada paso, pero con el tiempo, esas emociones comenzaron a transformarse en determinación. En lugar de quedarse atrapada en el pasado, decidió volcarse en algo que siempre había postergado, sus propios sueños. Es hora de encontrar a la Sofía que dejé atrás, se decía cada mañana al levantarse. Uno de sus primeros pasos fue retomar sus estudios de diseño de interiores, un sueño que había abandonado para apoyar la carrera de Alejandro. Inscribirse en el curso no fue fácil, pero una vez que lo hizo, sintió una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía años. Nunca es tarde para empezar de nuevo, comentó a su amiga Clara durante una conversación telefónica.
Clara, siempre alentadora, respondió, y si alguien puede hacerlo, esa eres tú, Sofía. Mientras asistía a las clases, Sofía descubrió una comunidad de personas con historias similares. Mujeres y hombres que también estaban reconstruyendo sus vidas, que habían pasado por pérdidas, fracasos y traiciones, pero que se negaban a rendirse. Estas nuevas amistades se convirtieron en su red de apoyo, un recordatorio constante de que el renacimiento era posible incluso en los momentos más oscuros. No estoy sola en esto, pensaba mientras compartía risas y anécdotas con ellos. A medida que avanzaba en sus estudios, Sofía decidió aceptar un pequeño proyecto de diseño para una amiga. Era un trabajo modesto, rediseñar la sala de estar de su casa, pero significaba mucho más para ella. Esto no es solo una sala, es mi oportunidad de demostrarme que puedo lograrlo, dijo mientras trazaba los primeros bocetos. Cuando finalmente terminó el proyecto, la sonrisa de satisfacción de su amiga fue suficiente para confirmar que estaba en el camino correcto. En casa, Sofía empezó a redescubrir su propio espacio. Cambió los muebles, pintó las paredes de colores vivos y llenó cada rincón con detalles que la hacían sentir en paz. Este es mi hogar ahora, un lugar donde puedo ser yo misma, pensaba mientras colocaba una planta junto a la ventana. Su hogar ya no era un reflejo de su antigua vida, era un símbolo de su nueva etapa. Un día, mientras revisaba unos papeles antiguos, encontró una carta que había escrito a sí misma años atrás, en la que hablaba de sus sueños y aspiraciones. Leyó esas palabras con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de ver cuánto había olvidado de la mujer que solía ser. Te prometo que no volveré a olvidarte, dijo en voz baja, como si la carta pudiera escucharla. En su camino al crecimiento, también tuvo que enfrentar las dudas que a veces la atacaban. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntaba en las noches solitarias. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba las palabras de su amiga Clara, no tienes que ser perfecta, solo tienes que seguir adelante. Esa frase se convirtió en su mantra, una guía que la ayudaba a superar los momentos de incertidumbre. Con el tiempo, Sofía no solo se convirtió en una profesional respetada en su campo, sino que también encontró una nueva versión de sí misma, una mujer fuerte, independiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. No necesito que alguien más me complete, pensaba mientras miraba su reflejo en el espejo. Yo soy suficiente. Así, Sofía comenzó a vivir una vida plena y auténtica, demostrando que el renacimiento no es solo un acto de valentía, sino un proceso de amor propio. Y aunque todavía llevaba cicatrices de su pasado, las lucía con orgullo, como un recordatorio de todo lo que había superado. El apartamento de Alejandro, que alguna vez había sido un símbolo de éxito y estabilidad, ahora se sentía vacío y sin vida. Las cortinas cerradas mantenían la luz del sol fuera, dejando las habitaciones sumidas en una penumbra constante. Las pocas veces que Alejandro se atrevía a encender las luces, veía los rastros de una vida que se desmoronaba, ropa desordenada, papeles apilados en la mesa y una botella de whisky a medio terminar sobre el escritorio. Pasaba horas mirando una vieja fotografía de Sofía, tomada durante unas vacaciones años atrás. En la imagen, ella sonreía mientras el viento jugaba con su cabello. Esa sonrisa, tan llena de vida, ahora parecía un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntaba una y otra vez, aunque sabía que la respuesta estaba en sus propias decisiones. La soledad no solo llenaba el espacio físico, sino que también se había instalado en su mente. Alejandro intentaba distraerse con trabajo, pero cada tarea le recordaba las palabras de Sofía y la forma en que lo había confrontado frente a sus colegas. Ahora, el respeto que alguna vez disfrutó en la oficina había sido reemplazado por miradas de lástima o desdén. Los rumores, aunque más silenciosos, seguían siendo una presencia constante. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, Alejandro encontró una tarjeta de aniversario que Sofía le había escrito años atrás. En ella, hablaba de su admiración por él y de cómo soñaba con un futuro juntos lleno de amor y complicidad. Sus manos temblaban mientras leía esas palabras. La traicioné todo lo que representábamos, murmuró, dejando caer la tarjeta sobre la mesa. En medio de su aislamiento, Alejandro intentó buscar consuelo en Natalia. La llamó varias veces, pero sus mensajes quedaron sin respuesta. Finalmente, cuando ella accedió a hablar con él, lo hizo con un tono frío y distante. Alejandro, no puedo seguir en esto. No es lo que imaginé, le dijo sin rodeos. Sus palabras lo dejaron atónito. ¿Ahora también tú me abandonas?, preguntó, con una mezcla de ira y desesperación. Pero Natalia no cedió.
No se trata de abandonarte. Se trata de salvarme a mí misma, respondió antes de colgar. Aquella conversación fue el punto de quiebre. Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus acciones sin nadie a quien recurrir. En las noches, el silencio era su único compañero, interrumpido solo por el ruido ocasional de la ciudad. Comenzó a evitar los espejos, incapaz de enfrentar el reflejo de un hombre que apenas reconocía. Un fin de semana, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, pasó frente a una iglesia. Algo lo impulsó a entrar, buscando un alivio que no había encontrado en ningún otro lugar. Se sentó en una de las bancas y observó el altar en silencio. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento se sintió pequeño, vulnerable, como si estuviera abriendo una puerta que siempre había ignorado. No sé si alguien puede escucharme, pero necesito ayuda, susurró, con la voz quebrada. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro tomó una libreta y comenzó a escribir. No era un hombre de palabras, pero sintió que necesitaba plasmar sus pensamientos para entenderlos mejor. Escribió sobre sus errores, sus miedos, y sobre la vida que había destruido. Mientras las palabras llenaban las páginas, una pequeña chispa de claridad comenzó a surgir. Tal vez esto no sea el final, pensó. Tal vez aún haya algo que pueda salvar. A pesar de todo, Alejandro sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Pero en la profundidad de su soledad, comenzó a encontrar una nueva perspectiva. Aceptar sus errores era el primer paso para reconstruirse. Y aunque el eco de su antigua vida seguía persiguiéndolo, decidió que no permitiría que lo definiera para siempre. Los días grises comenzaron a desvanecerse poco a poco para Alejandro. Aunque el dolor seguía presente, había tomado la firme decisión de reconstruir su vida desde los cimientos. No sería fácil, pero cada pequeño paso que daba lo acercaba más a una versión de sí mismo que pudiera respetar. No puedo cambiar el pasado, pero puedo construir un futuro diferente, se repetía constantemente. El primer paso fue buscar ayuda profesional. Se inscribió en un programa de terapia grupal donde compartió sus experiencias y escuchó las de otros. Al principio, hablar frente a extraños lo incomodaba, pero pronto encontró consuelo en saber que no estaba solo en su lucha. Todos aquí hemos cometido errores, dijo en una de las sesiones, pero estar aquí significa que queremos hacer las cosas bien. Las palabras resonaron entre los asistentes y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba avanzando. Incluso comenzó a entablar amistad con algunos participantes del grupo, quienes compartían sus propias historias de superación, brindándole nuevas perspectivas y un renovado sentido de comunidad. En paralelo, Alejandro decidió retomar un viejo pasatiempo que había abandonado en el ajetreo de su vida laboral, la jardinería. Compró algunas plantas y comenzó a transformar el pequeño balcón de su apartamento en un oasis verde. Cada mañana, mientras cuidaba de las plantas, sentía una extraña calma. Es como empezar de nuevo, pensaba mientras veía cómo las hojas florecían bajo sus cuidados. La jardinería se convirtió en una metáfora de su propia vida, paciencia, dedicación y la promesa de un nuevo comienzo. Incluso se atrevió a decorar el interior de su hogar con pequeñas macetas, llenando de vida los rincones que antes parecían vacíos y desolados. La relación con sus colegas también comenzó a cambiar. Después de meses de tensión y miradas juzgadoras, decidió enfrentar la situación de manera directa. En una reunión, se puso de pie y habló con honestidad. Sé que he cometido errores y que algunos de ustedes han perdido la confianza en mí. No espero que todo se resuelva de inmediato, pero quiero que sepan que estoy trabajando para ser mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Su sinceridad desarmó a muchos, y aunque no recibió una ovación, las miradas de respeto que algunos le dirigieron fueron un primer paso. Poco a poco, comenzó a recuperar el diálogo con sus colegas, demostrando con acciones su compromiso por enmendar el pasado. En casa, Alejandro comenzó a escribir un diario. No era un escritor experimentado, pero encontró en las palabras una forma de procesar sus emociones. Cada noche, plasmaba en papel sus avances, sus miedos y sus sueños. Hoy hablé con un colega sobre un proyecto, anotó un día. Fue una conversación breve, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veían como algo más que mis errores. También utilizaba el diario para plasmar pequeñas metas diarias, como leer un capítulo de un libro o preparar una comida saludable, recordándose que cada pequeño logro tenía valor. Aunque todavía pensaba en Sofía, ya no lo hacía con la desesperación de antes. Había aceptado que ella había tomado el camino que necesitaba para encontrar su propia paz. La amé y la lastimé, escribió una noche.
Ahora solo espero que encuentre la felicidad que merece. Estas palabras, aunque dolorosas, marcaron un punto de inflexión en su proceso de sanación. De vez en cuando, repasaba recuerdos compartidos con ella, no para lamentarse, sino para valorar lo que había aprendido de su relación. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, se detuvo frente a un cartel que anunciaba un voluntariado comunitario. Sin pensarlo mucho, decidió inscribirse. Comenzó a colaborar en un centro de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad. Ayudar a otros le dio un propósito que había perdido. Es increíble cómo dar puede llenar tanto, comentó a uno de los coordinadores. Ese voluntariado no solo le permitió contribuir, sino que también le enseñó que incluso en medio del caos, siempre hay una oportunidad para marcar la diferencia. Alejandro se convirtió en un rostro familiar en el centro, conocido por su disposición para escuchar y por su capacidad para conectar con quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, Alejandro dejó de temer a los espejos. Cada vez que veía su reflejo, ya no veía a un hombre derrotado, sino a alguien en proceso de redescubrimiento. Aunque el camino era largo y lleno de obstáculos, había aprendido a apreciar los pequeños logros. La vida no es perfecta, pero sigue siendo una oportunidad, pensaba mientras cerraba su diario una noche. Había comenzado a imaginar nuevos horizontes, como viajar o aprender una habilidad que siempre había postergado. Así, Alejandro comenzó a caminar por un nuevo sendero, uno donde no intentaba ocultar sus cicatrices, sino usarlas como recordatorio de todo lo que había aprendido. Aún no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía y esperanza. Imagínate el susto de descubrir cómo acaba esta historia. En el video de hoy hemos visto el increíble giro cuando el marido lleva a su amante a la fiesta de entrega de premios, pero espera a ver lo que ocurre cuando la amante intenta llevarse todas las joyas de la esposa. No es solo una historia de traición, es un auténtico juego de poder y astucia. He dejado un video aquí, en la pantalla final, donde descubrirás lo que ocurrió realmente y cómo esta historia dio un giro que nadie esperaba. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.